Es difícil escoger un caso cuando has investigado tanto, ¿no? Entonces, yo me quedaría, a mí me gusta mucho el fenómeno religioso, los fenómenos que ocurren y que ocurren en torno a algún tipo de concepto, de elemento religioso, porque a veces le veo también cierto parecido o cierta relación con el fenómeno ufológico, ¿no? Pero yo me quedaría con una historia que ocurrió en un pueblo que se llama Jerez del Marquesado, en Granada, porque es la única vez que he accedido a una historia en la cual se hable de la resurrección de una persona, y en este caso la resurrección de 3 niños. Esta historia ocurre a mediados del siglo XVII, cuando en este pueblecito hay una tormenta tan terrible que empieza a afectar a la estructura de las casas, ¿no? Entonces el sacerdote reclama a la gente, por medio de tocar las campanas, a la iglesia, que la gente se refugie dentro del templo, porque por sus muros, por la fuerza que tienen esos muros, se convierte en un lugar un poco más seguro, ¿no? Entonces la gente acude y en el último momento decide el propio cura hacer un nuevo llamamiento por medio de las campanas para aquellos rezagados que no sepan que el resto de la población está allí escondida, ¿no? Manda a 3 niños a que suban al campanario para tocar esas campanas y ocurre la mala suerte de que en ese momento cae un rayo en la torre, mata a los 3 niños, de hecho impacta contra uno de ellos, contra Bartolo, y le hace un orificio en la espalda que comentaba la gente de la época que era totalmente pestilente, que le había hecho un orificio bastante grande. Fallece, por esa misma onda expansiva fallecen los otros 2. Esos 3 niños son trasladados a los pies de la Virgen, que luego fue conocida pues, como la Virgen de la Tizná, y en ese instante hay como una especie yo lo definiría como un tubo de luz entre la Virgen y aquellos niños. De pronto los niños vuelven a la vida y a la vez la Virgen se tizna de negro, como si hubiera absorbido la fuerza de ese rayo. Y esos 3 niños resucitan. Y esto no es una historia legendaria, no es un mito, no es una leyenda, no es una tradición. Hay un libro en el cual el sacerdote en aquel momento puso la historia por escrito y fue firmada esa historia por los personajes más importantes de la población, con lo cual nos encontramos con un acta notariada que nos dice que 3 niños fallecieron y luego resucitaron por intermediación presuntamente de la Virgen. Sí, uno de mis lugares predilectos, porque en un espacio tan pequeño como es esta Cueva del Tesoro, que ya de por sí vale la pena, con fantasmas o sin fantasmas, con historias curiosas o sin historias curiosas, hablamos de una de las 3 grutas marinas visitables de todo el mundo, creada por la erosión del agua, y ya merece la pena visitarlo nada más por eso, ¿no? Pero el hecho de que en un espacio tan pequeño, relativamente pequeño, haya historias de un fantasma que se aparece, el fantasma del suizo, haya también una historia relacionada con la arqueología más profunda, la de la diosa Noctiluca, exista la leyenda de un tesoro oculto, ¿no? Yo creo que todo eso convierte a ese enclave en un sitio muy especial, ¿no? Para los amantes del misterio y para los amantes de la historia, ¿no? Yo creo que las 3 grandes historias tienen visos de realidad. Partiendo por la historia del famoso tesoro escondido, porque se han hecho descubrimientos de conductos taponados artificialmente, se han encontrado objetos antiguos de procedencia almorávide, y eso ya demuestra que algo hay, que puede existir un tesoro escondido que todavía no hayamos dado con él. La historia del suizo, de Antonio de Lanari, fíjate si tiene visos de ser real, que la gente cuando él fallece, él muere, este hombre él se autodefinía como descubridor de tesoros, y llega a la cueva y empieza a abrir conductos por medio de dinamita, de cartuchos de dinamita, y él fallece precisamente cuando estalla un cartucho que me imagino que le habría puesto mal o se había acercado demasiado en el momento de la detonación, y fallece sepultado, totalmente destrozado. Y la gente empieza a verlo, la gente le tenía mucho respeto porque era un hombre con una barba larga, con un gesto un tanto serio, y él iba a comprar a las ventas de la zona y la gente lo veía, ¿no? Y es curioso cómo en un momento determinado ven que no va a comprar 2 o 3 días, y entonces se acercan a la cueva y descubren que ha muerto. Pero lo realmente curioso es cuando los forenses determinan que por el estado de descomposición del cuerpo llevaba muerto casi un mes, y lo habían estado viendo días anteriores comprando en las ventas de la zona. Y luego en el caso de la diosa Noctiluca, ahí está la prueba, está esa figura creada por el agua y esos rituales que se originaron en torno a ella por medio de las cenizas de hueso que se han encontrado, con lo cual las 3 historias tienen elementos que la convierten en una historia, en historias pues aparentemente reales o con visos de ser reales. Sobre todo la sequía tiene una importancia muy grande para mí, porque yo me planteé hace ya bastantes años, creo que fue
a mediados del año 2003, un proyecto que para mí fue mágico, que era recorrer toda Málaga, provincia por provincia, y recapitular, reunir todas esas historias que están un poquito en vías de extinción, ¿no? Y empecé por la Sarquía, con lo cual tiene esa importancia de que fue el primer paso, el primer camino que tomé en esa ruta. Y son muchos los pueblos que me he encontrado con historias curiosas, empezando por Macharabiaya, esa famosa cripta de los Gálvez, que está muy olvidada, a pesar de que los Gálvez fueron personajes muy importantes a mediados del siglo XVIII, fueron la mano derecha de Carlos III, fueron embajadores en medio mundo, don José de Gálvez fue ministro de las Indias, Bernardo de Gálvez fue uno de los impulsores de la independencia de los Estados Unidos, junto a George Washington. O sea, hablamos de gente muy importante que se ha olvidado. Y ahí está su cripta, una cripta donde supuestamente ocurren fenómenos extraños, donde se aparece la familia Gálvez, o por lo menos personajes que surgen de las tumbas donde ellos están enterrados y que están ataviados con ropajes muy antiguos. Y son muchas las personas que lo han podido ver, entre ellos unos obreros que salieron de allí corriendo. En mitad del día fue una aparición diurna, y todavía están esperando a que regresen a por las herramientas, porque se marcharon para Sevilla, que era su provincia desde la que vinieron para hacer esas obras de remodelación, y cuando vieron aparecer por la zona de tumbas una serie de personajes casi vaporosos y desaparecieron por la otra zona, pues salieron de allí como si los persiguiera el demonio. Y es un sitio, desde luego, también encantador y con mucho misterio. Hay quien me dijo una vez, bueno, me lo han dicho varias veces, algunos historiadores que no creen mucho en el misterio, ni siquiera en las apariciones marianas. Me dicen que, por ejemplo, esos cristos que se aparecen en el mar, o esas vírgenes que se encuentran los pastores y que luego, cuando se la llevan a casa por el camino, desaparecen y vuelven a aparecer por el mismo lugar, que son historias adoptadas, o sea, se le inventan en un lugar, se adopta en diferentes localidades y se adaptan a la vez a cada una de ellas. Pero eso no es cierto, porque en muchos pueblos, ahora mismo tampoco recuerdo específicamente en cuáles, hay historias con nombres y apellidos, están unidas a una época concreta, a un legajo concreto, a un momento histórico específico, con lo cual son auténticas. Otra cosa diferente es lo que pensemos que ha pasado ahí, pero que esas historias no se han adoptado, han ocurrido en diferentes lugares y cada una con sus conceptos y sus detalles, ¿no? Y hay muchas historias de Cristos que han ayudado, figuras de Jesús de Nazaret, sobre todo crucificados, ¿no? De Cristos que aparecen en mitad de una tormenta cuando un barco está a punto de naufragar, de zozobrar, y se forma como una especie de túnel extraño entre esa figura de Cristo y la embarcación, y hay como una especie de cúpula invisible que protege ese barco de la tormenta, y que cuando finalmente la embarcación llega sana y salva a la costa, ese Cristo ha desaparecido, ¿no? O no desaparece en otras ocasiones y se convierte en una figura emblemática, ¿no? Yo creo que muchas de esas historias son auténticas, porque se ha demostrado que algunas están recopiladas en libros antiguos con testimonios de personas con nombres y apellidos. Fue una historia que me asombró, porque yo empecé a investigar la historia empezando por los testimonios en vez de por la parte histórica. Normalmente lo hago al revés, ¿no? Cuando me hablan de un edificio concreto donde ocurren historias curiosas y es un edificio importante, histórico, investigo primero esa parte antigua, ¿no? Empecé por los testimonios, me hablaban desde policías hasta vecinos de la zona, pasando por limpiadoras, de una figura de un individuo con el rostro como velado, no se le veía absolutamente nada, que surgía del pozo que existe dentro de la Casa Cervantes, hacía como una especie de recorrido y luego desaparecía, o a veces regresaba al pozo, siempre partía de ese pozo, ¿no? Y fíjate qué curioso que cuando empiezo a indagar en el pasado a través de historiadores de Vélez Málaga y de algunos documentos antiguos, me doy cuenta de que hace aproximadamente 200 años, 250 años, cuando aquella Casa Cervantes era una especie de taberna, era también un lugar de hospedaje, donde se supone además que estuvo hospedado Miguel de Cervantes, de ahí es donde toma el nombre, ¿no? Cuando estuvo por estas tierras como recaudador de impuestos, hubo un señor que, intentando sacar agua del pozo, cayó de cabeza. Claro, al caer de cabeza no se pudo dar la vuelta y cuando lo sacaron ya había muerto. Se le había inflado tanto el rostro por la asfixia, tenía una apariencia tan desagradable que, para que las mujeres y los niños que estaban en la zona no lo vieran, le cubrieron el rostro con una especie de tela, de bufanda negra por completo, y como el cuerpo no lo reclama ningún familiar, ningún amigo, es enterrado en el antiguo cementerio de Vélez Málaga con el rostro velado. Y fíjate qué curioso que la mayor parte de los testigos que se han enfrentado a esa visión dicen haber visto una figura que tiene el rostro invisible, totalmente oscuro, velado, ¿no? Y claro, aquello evidentemente me impactó mucho, porque encajaba perfectamente con la descripción que me estaban dando los testigos, y lo que me decían los testigos encajaba con la descripción que me contaba aquella historia antigua.
Sí, en Benalmádena existen muchas historias curiosas, pero principalmente hay un edificio que está compuesto por una emisora de radio. No sé si hoy día sigue existiendo, creo que sí. Una emisora, está por la otra parte la biblioteca municipal y una zona de edificios que era un antiguo cuartel de la Guardia Civil. Bueno, en ese cuartel se cuenta que un niño, por desgracia, jugando con el revólver del padre, se disparó. Estaba jugando con unos niños a lo típico, ¿no? a indios y vaqueros, y se dio un tiro en la cabeza, ¿no? Y fallece, ¿no? Tiempo después, en otra zona de lo que es el edificio, una familia, estamos hablando ya de varias décadas después, una familia empieza a hacer la ouija y parece que de alguna manera dejan abierta una puerta extraña que hace que todos los acontecimientos del pasado se repitan como una vieja película, pero de manera muy violenta, ¿no? Entonces, en lo que es la biblioteca se ha visto la figura de un niño que pasea de un lugar a otro, se han escuchado sus pasos, hay quien lo ha visto subir la escalera, y cuando han ascendido allí no había absolutamente nadie. Hay vecinos que también han notado como en mitad de la noche le quitaban, por ejemplo, la manta o las sábanas o lo que tuvieran puesto por encima, y la emisora de radio han vivido muchos fenómenos extraños, ¿no? Yo he hablado tanto con el gerente, con Ángel, y con varias personas que han trabajado allí, tanto de contertulios como de locutores, y han visto cómo las sillas se movían solas, se desplazaban de un lugar a otro. En lo que es la mesa de mezcla se movían las claquetas solo, subía el volumen de manera brutal sin que nadie lo tocara, ¿no? Y todo eso parece que procede de una sesión espiritista mal hecha, supongo, y que dejó abierta una puerta que todavía se supone que está perfectamente abierta. Primero, felicitar a La Voz de Hoy como iniciativa a la hora de ofrecer la información sobre una comarca tan especial como es la Sarquía, y sobre todo la zona costera, con esos pueblos tan maravillosos y llenos de misterio también, ¿por qué no? Y yo animaría, desde luego, a la gente a conocer sus propias historias. Es que muchas veces buscamos las historias fuera de España, cogemos un avión, que todo eso está muy bien, conocer Egipto, conocer Perú, conocer China, pero es que tenemos historias fabulosas en nuestra propia tierra, y la Sarquía yo creo que es una de las comarcas más ricas en ese tipo de tradiciones, de leyendas, y yo animo a la gente a que se informe, a que compre libros, y sobre todo que se monte en el coche o se desplace como sea, pero que bucee por los pueblos de la Sarquía, porque se va a tropezar desde luego con historias, con aventuras, con encuentros, con gastronomía maravillosa, con un poco de todo, ¿no? Y con la gente, desde luego, que yo siempre, el factor humano para mí es el principal. La Sarquía ha simbolizado para mí algo muy importante. El primer paso de mi ruta por Málaga me dejó absolutamente fascinado. Regreso muchas veces por allí, yo visito muchos lugares que me han impactado. Rincón de la Victoria es uno de ellos, soy un asiduo a la Cueva del Tesoro. Evidentemente recomiendo a todo el mundo que, tanto los que son de la Sarquía como los que son de fuera, que visiten todos los pueblos de la Sarquía, porque, como digo, es una comarca dentro de Málaga que destaca por sus historias curiosas y también, evidentemente, por su arquitectura, por sus monumentos y su historia oficial.